con Esteban Vélez. Yo soy residente de medicina interna de la Universidad de Antioquia del tercer año y junto con el doctor Jairo Rivera, que es mi asesor pues, para este caso, y con la ayuda del Servicio de Neurología de la Universidad de Antioquia y también por parte de la hematología Paulotón Uribe y el fellow de hematología de la Universidad de Antioquia, da inicio entonces a este caso. Es un caso de una mujer de 36 años con enfermedad renal crónica en hemodiálisis y anemia en respuesta a la eritropoyetina. Entonces, este es el derrotero que vamos a llevar, la introducción del caso clínico. Vamos a hacer unas preguntas para las especialidades y subespecialidades. Posteriormente, la evolución del caso, haremos una revisión corta del tema y unas conclusiones. Ella es una paciente de 36 años que consulta porque tiene anemia. Refiere que lleva un año de anemia de control con múltiples transfusiones que pueden llegar a ser entre 3 a 4 por mes, una semana de astenia, adenomia, palidez y disnea. En revisión por sistemas, niega hematuria, hematemesis, hematoquesia, refiere que presenta pica con ganas de comer ladrillo en ocasiones, diaporesis profusa nocturna, pérdida de peso no cuantificada, una hepatosplenomegalia de causa no clara desde hace aproximadamente un año y melenas o muy ocasionales también ya de larga edad. La última transfusión fue hace aproximadamente un mes. Dentro de los antecedentes, entonces tenemos una enfermedad renal crónica estadio 5 en hemodiálisis, hipertensa, una falla cardíaca sin una EGPT reciente, un hiperparatiroidismo secundario como complicación, la anemia recurrente y la hepatosplenomegalia. Quirúrgicos, pericardectomía en el 2010, un trasplante renal en el 2013 que tuvo fracaso de trasplante. Y dentro de medicamentos está con metoprolol 100 miligramos cada dosis, calcitrol 2 tabletas cada 12 horas, carbonato de calcio 2 tabletas cada 24, esomeprazol y EPO 18.000 semanales repartidas en 3 dosis. Dentro de los antecedentes familiares, el padre diabetes mellitus tipo 2 y una hermana con lupus. Los dos otros antecedentes no son relevantes. En el examen físico tenía signos vitales normales y dentro del examen físico como tal se encontraba delgada, pálida, con un cuello ingurgitado a 45 grados. Se encuentran los examinadores con ganglio izquierdo de 2 centímetros, el cual era móvil, la hepatosplenomegalia conocida, y en el abdomen refieren que impresiona como si tuviera cisis. Dentro de los laboratorios iniciales tenemos unas bilirrubinas normales, BUN de 53, electrolitos con un potasio levemente elevado, unos gases relativamente normales, una LDH también en ese momento al ingreso necesitó 3 unidades de glóbulos rojos por la hemoglobina de ingestión. Dentro de los otros laboratorios tenemos una ferritina de 7500, una transferrina de 139 con alteración de transferrina de 117, B12 de 720, unos reticulocitos corregidos de 0,2, una albúmina de 2,4, VIH negativo y unos triglicéridos normales, pero no estaban perfectamente elevados, 119 y 491. En el perfil fosfocálcico tenía un calcio en 7,3, un fósforo en 2,8, una vitamina D en 9 y una PTH en 858. Esta es la radiografía de ingreso de la paciente. Podemos ver entonces que es una franca cardiomegalia, vemos cómo había aumento de la arteria pulmonar, ¿cierto? Por la representación de la arteria pulmonar en la radiografía, y cómo era dependiente de las cavidades derechas en la radiografía lateral. También requiere el radiólogo que hace la lectura que tiene signos de hiperparatiroidismo en las regiones óseas. Se inicia el manejo con hemodiálisis que la estaba recibiendo en su unidad de hemodiálisis ambulatoria y inicia la eritropoyetina a la dosis que está recibiendo ambulatorialmente. Es dicta por medicina interna, los cuales concluyen que tenía una anemia monocítica normocrómica heterogénea a regenerativa, probablemente llegó con una hemoglobina de 3,4, 3,5, con B12, B9, ferrokinética, que era, pues digamos que, de sobrecarga de hierro,
y hiperterrotinemia. Dentro de además, hepatosplenomegalia con la adenopatía cervical izquierda, y se interrogaron si la paciente estaba presentando un síndrome linfoproliferativo y un hiperparatiroidismo secundario y la falla cardíaca agudamente descompensada. Por estas impresiones diagnósticas iniciales, solicitan entonces una ecocardiografía, la cual describe un ventrículo izquierdo de tamaño normal con hipertrofia excéntrica grave, trastornos segmentarios y disfunción sistólica de una fracción de eyección del 52, una disfunción diastólica grado 3, un ventrículo derecho de tamaño normal con disfunción sistólica disminuida, ambas aurículas aumentadas de tamaño, una dilatación de la vena cava inferior y una hipertensión pulmonar o una sospecha de hipertensión pulmonar que da una probabilidad alta con dilatación de la aurícula derecha, un apagamiento del septum interventricular por la misma dilatación de la vena cava y una ramificación de tricuspidia 3.1. La presión arterial histórica de la pulmonar, medida por cardiografía, le daba de 49 milímetros de mercurio. La realizan además un TAC, ya dado por esa sospecha de síndrome proliferativo, donde encuentran un aumento del diámetro del tronco principal de la arteria pulmonar de aproximadamente 35 milímetros, unas cavidades cardíacas aumentadas de tamaño, tanto de las derechas como las izquierdas, un aumento del diámetro de la vena cava, el pulmón sin alteraciones, un aumento de la densidad mineral ósea, la hepatosplenomegalia conocida, siendo respectivamente de 20 y de 16.2 centímetros. La fosa se encontraba permeable y en la imagen se observaba aumentada de tamaño, o sea, como de un diámetro aumentado, se veía turgente, grande pero permeable. Los riñones atóficos, una adenoma adrenal de 1.5 centímetros izquierdo, biomatosis uterina, y no encontraron así. Por la historia y por la anemia, obviamente, de melenas, solicitaron estudios endoscópicos donde la endoscopia digestiva superior fue normal, pues no tenía una gastropatía eritematosa central, y la colonoscopia tenía unos pólipos, pues, en total fueron 4 pólipos, los cuales fueron resecados. Esta paciente, durante su evolución en el hospital, presentó en una ocasión fiebre y hipotensión. Repitieron el TAC, donde ellos encontraron que tenía un foco infeccioso de una proctitis, y que no estaba perforada, y estuvo un tiempo un tiempo corto en UCI, tratamiento antibiótico, donde esto mejoró y se encontró que era una E. coli sensible, ¿cierto? En el seguimiento lo volvió a ver medicina interna. Ellos se encuentran entonces, digamos que tienen unas impresiones diagnósticas similares a las iniciales, ¿cierto? La anemia que no mejoraba con la eritropoyetina, ¿cierto? La hepatosplenomegalia con la adenopatía cervical izquierda, pero que no tenía adenopatías adicionales. El hiperparatiroidismo conocido de difícil manejo, la falla cardíaca con presión de sección preservada, unos hallazgos que sugerían hipertensión pulmonar y la adenoma adrenal izquierda, digamos, que lo adicional que encontraron en las imágenes, ¿cierto? Ahora doy paso al doctor Jairo Rivera, el cual es médico internista y tutor de esta charla, para preguntarle cuál sería el enfoque del paciente que cursa con hepatosplenomegalia y citopenia. Hola, ¿Sí me profesor. escuchan? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Juan hace una pregunta que es desde el enfoque de la medicina interna, cómo enfocar a un paciente con hepatosplenomegalia y citopenias. Yo traté como de responderla a partir de la segunda parte, porque la esplenomegalia casi que es el problema básico y a partir de ahí puede comenzar como a sacar cierta información respecto a cómo enfocar el paciente. Por lo tanto, Juan, ¿puedes mostrar por favor la presentación? Perfecto. Entonces, el hígado y el vaso son órganos muy complementarios desde el punto de vista vascular y desde el punto de vista de su funcionamiento también fisiológico, y los mecanismos asociados a la presentación blanca en el caso del vaso, la púrpura roja, y en el caso del hígado pues hay otros cambios a la nivel sinusoidal que llevan a que comiencen como a producir un poquito más de tamaño, sobre todo el crecimiento de algunas células. Lo otro es que se congestionen porque tienen ambos sendos lechos vasculares que los están irrigando, como son la vena cava, la vena esplénica,
la porta, son vasos grandes que también involucran gran parte de la hemodinamia de todo el sistema corporal. Y por último, en general, la infiltración de los órganos que puede llevar también al crecimiento de tejido que necesariamente va a ser, no necesariamente es un tejido que tiene que estar ahí o una respuesta en ocasión inflamatoria a la presencia de una noxa. Pero por otro lado, si lo vamos a hacer un poquito más dirigido, que la idea es ya de lo general o lo más específico, vamos a tener que los, digamos, síndromes o situaciones que se presentan pueden ser de tipo hematológico, infeccioso, congestivo, inflamatorio, infiltrativo y neoplásico. Siguiente diapositiva, por favor. En ese orden de ideas, para enfocar la pregunta máxima que nos hace Juan, desde el punto de vista de las causas, yo me tengo que preguntar también, venga, ya tengo citopenias establecidas. Yo las podría ver en forma independiente, viendo la anemia, viendo la leucopenia, viendo la trombocitopenia, o en forma completamente conjunta con una pancitopenia. En este ejercicio, las condiciones que vamos a ver se presentan con ambas presentaciones, por lo tal, las flechas están en forma en dots para poder entender el concepto que les quiero brindar. Una cosa importante, hiperespenismo es una demostración donde hay que hacer necesariamente, no solamente encontrar un vaso grande y una anemia, también tiene que ser que yo quite el vaso y que reponga pues la médula ósea esté normal. Por lo tanto, debemos que este término como hiperespenismo para otras causas después del estudio muy completo del paciente y no de entrada. Pero lo que sí quiero que aprendamos es las condiciones sistémicas que se asocian a lo anterior. En general, la inflamatoria es el síndrome de activación del macrófago, es el que más produce esto, la sarcoidosis, el lupus, el síndrome de Felting, pacientes con AR de larga evolución que tienen anticuerpos contra los neutrófilos pueden presentar también fenomegalia y ser una condición inflamatoria. Los medicamentos también pueden producir algunas infecciones como la histoplasmosis, la malaria, la tuberculosis diseminada, el absceso esplénico, la candidiasis hepatoesplénica, también pueden llevar a estos cambios en el tamaño esplénico. Una condición muy importante y que vamos a tener siempre nosotros pendientes en medicina interna y hematología son los pacientes que presentan mielofibrosis, pero entendiendo que la mielofibrosis puede ser primaria o secundaria. En esa gráfica acá, en el caso de la primaria, pues será básicamente asociadas a la mayor parte de las mutaciones asociadas a JAK2, KLR y MPL, por lo que está en reunión esa flecha hacia ellos, pero también otros trastornos como la trombocitopenia esencial y la politemia vera, cuando tienen una larga duración o son muy agresivas, pueden terminar con mielofibrosis asociada a este tipo de presentación y presentar esta medular con hepatosplenomegalia acompañante y concurrente. Otra causa de mielofibrosis secundaria que no tiene nada que ver con lo que acabamos de mencionar son los pacientes que tienen enfermedad de Castleman con presentación subtipo TAFRO, que también pueden presentar ese tipo de hallazgos, el raquitismo, la enfermedad de Paget, la HIV, la agonistas de trombopoyetina, también la leucemia medular crónica y la tricoleucemia o leucemia de células peludas, el lupus, la crisis sistémica, la dermatomiositis pueden presentar como un fenómeno también secundario de mielofibrosis, así como también inflamatorio como causa de esplenomegalia. También las causas de mieloptisis, en la cual la médula se invade con tumores y comienza a presentar, digamos, hematopoiesis extramedular. El otro proceso sería la congestión pasiva y básicamente estaba por la falla cardíaca, por obstrucción de la vena esplénica, cirrosis o trombosis de la porta y en algunos casos pues, esquistosomiasis. Ya las causas malignas, que es lo que usualmente uno está buscando, ya son infiltraciones y pueden ser porque yo tenga proliferación celular, como puede ocurrir en la mastocitosis y la citosis de Langerhans, o depósito de algún tipo de sustrato metabólico o producto metabólico, como ocurre en el Gaucher, en la amiloidosis, la primaria, la mucopolisacaridosis, las pacientes que tienen alteraciones de depósito de glucógeno o la enfermedad de Niemann-Pick. Otro sería entonces los que tienen malignidades hematológicas, digamos las anteriores son un poquito más benignas, pero las otras serían la malignidad hematológica como pueden ser neoplasias linfoides o mieloides, pudiendo ser linfomas del vaso propiamente dicho, el marginal, u otro tipo de linfomas que puedan también producir aumento del tamaño esplénico, o también las leucemias en fase aguda y crónica. Uno caso más extraño, pues y más menos frecuente, va a ser los pacientes que tienen neoplasias malignas que invaden también el vaso, que hacen compromiso del vaso, como puede ser principalmente la mama, el pulmón, el ovario, el cáncer colorectal, el cáncer gástrico y el melanoma. Importante tener presente que solo un 2 a un 10% de los pacientes pueden tener compromiso metastásico por este tipo de tumor, así que no es lo más frecuente en tumores sólidos. Esta sería la aproximación desde el punto de vista de, bueno,
son las causas. Pero yo como médico, entonces, tengo una idea diferente, sigamos la teoría positiva, en la aproximación de mi paciente. Entonces, yo tengo que tener una aproximación sistémica para poder entender el cuadro que estoy viendo con mi paciente a partir de mi historia clínica. Preguntar por viajes, alimentos, exposición a parásitos como la esquistosomiasis, son endémicas para enfermedades como malaria, leishmania u otras enfermedades que pueden ser transmitidas por vectores. También medicamentos que pueden estar asociados, como pueden ser algunos eventos como benceno, algunos minotóxicos pueden producir este tipo de alteraciones. Antecedentes de la genética en la familia, historia de sangrados o intoxicaciones previas. Sería como una presión sistémica pues general. No obstante, a la hora de interrogar a mi paciente ya con más cuidado y buscar bien lo que tengo que saber de mi paciente, ya yo voy a buscar que todo lo que tenga relacionado con algunas enfermedades previamente mencionadas. Si es una enfermedad de Niemann-Pick o una enfermedad como una monocopolisacaridosis o una enfermedad de Gaucher, yo busco entonces cambios neurológicos, déficits cognitivos, también que no tenga la lengua aumentada de tamaño. En la parte pulmonar, que no tenga disnea, o tos seca persistente, un patrón restrictivo en la espirometría que sugiera sarcoidosis, o nódulos pulmonares que puedan sugerir tuberculosis o granulomas en otro sitio. Si ya voy al hipocondrio derecho, pues voy a buscar básicamente que no esté estítérico, que no tenga fiebre asociada y que estemos en activación del macrófago, que no tenga historia de cirrosis hepática o algún signo de hipertensión portal, que sugiera crecimiento esplénico también, que no tenga sangrado y que el sangrado digestivo tenga relación con varices esofágicas o que no tenga neoplasia de colon o estómago. También es importante la historia de prurito o de flushing o lesiones óseas por tres condiciones. Una serían los pacientes que tienen prurito acógeno asociado a la politemia vera, el linfoma inmunoblástico, que puede producir también hepatomegalia, y el flushing por aquellos pacientes que pudieran tener metástasis de un carcinoma neuroendocrino o eso mencionado anteriormente como malignidades hematológicas primarias tipo mieloproliferativas crónicas, BCR-ABL negativo. Lo otro serían lesiones óseas, sobre todo para el Paget, que se asocia a este tipo de lesiones y también puede ser asociado a esplenomegalia. También es importante preguntar por este tipo de hipersensibilidad para buscar que no tenga artritis reumatoide o lupus sistémico, que tenga trombosis más arterial, que nos sugiera que tenemos un fenómeno protrombótico asociado y que puede haber trombosado la porta. También la historia de polioneuropatía púrpura o úlceras cutáneas para pensar en vasculitis sistémicas, enfermedades como el POEMS o el TAPO como una presentación inicial. Eso sería la punta del iceberg, lo general que tenga que ver, pero también podría clasificar la esplenomegalia si tengo o no tengo una adenomagalia localizada. Si tengo adenomagalias localizadas, pudiese considerar una enfermedad sistémica como una toxoplasmosis, en algunos casos un linfoma, pero si tengo en todas partes del cuerpo adenopatías generalizadas, voy a considerar la posibilidad grande de una enfermedad infiltrativa o una enfermedad maligna de tipo linfoma. Y preguntarme siempre si asociado a la esplenomegalia tengo síntomas B. Si hay síntomas B, pensemos entonces en malignidad hematológica, malignidad sistémica o infecciones crónicas como tuberculosis. Siguiente, por favor. Para terminar, y lo que tengo que saber yo en mi presentación inicial de un paciente que me llega con esto es que lo que estoy viendo es una condición urgente o no urgente que requiera manejo. Si no es urgente, una enfermedad de Gaucher, una lesión de crónica, fase crónica, no blástica, un paciente que tiene tuberculosis diseminada o histoplasmosis diseminada sin activación de macrófago, posiblemente esté bien. La mononucleosis infecciosa también produce esplenomegalia, pero se convierte en una urgencia cuando se presenta ruptura del vaso asociada a la esplenomegalia, la PTI y las emergentes, que serían todos los pacientes que tienen leucemia mieloide aguda o linfoides agudas, la activación del macrófago, la trombosis arterial venosa asociada a una esplenomegalia, porque nos sugiere que puede ser un blefario crónico u otro tipo de alteración, una hemorragia digestiva superior e inferior, una malaria grave y la sepsis. Sería lo que sería para agregar a la presentación actual. No sé, Juan, si fue claro o si hay alguna otra al final las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias eh, su, por, por habernos ayudado con esta parte de la presentación. Continuaremos entonces. El paciente, tanto por su falla cardíaca como por una taquicardia que tuvo durante su hospitalización, se realizó una evaluación por cardiología. Cardiología, comentaba, pues tenía una falla cardíaca de predominio derecho, que tenía una alta probabilidad de hipertensión pulmonar y que era multifactorial, que tenía disfunción diastólica restrictiva, tenía hemodiálisis por la fístula arteriovenosa, la enfermedad renal crónica y la anemia actual. Encontraron una pericardia atrial, solicitaron un Holter, ¿cierto? Y consideraron junto con medicina interna la necesidad de biopsia de médula ósea.
ya que se pensó en algunas opciones diagnósticas relacionadas a los antecedentes del paciente y a su presentación, las cuales eran una fibrosis medular, dos, que tuviera ferropenia, aunque digamos que era importante tener en cuenta la ferritina y la saturación, y otra opción era la plasia pura de células rojas relacionada con algunos productos tipo eritropoyetina, ¿cierto? Donde se puede presentar. Por esa razón, se solicitó una valoración por hematología. Hematología la evalúa, refiere en su evaluación que se dará espera para la médula ósea, que tiene factores de riesgo para generar resistencia a esto, que por el momento no tiene indicación de suplencia de hierro parenteral y solicitan estudios de clonalidad de células plasmáticas de hepatotropos, de un nuevo leucograma y extendido de periférica. Estos son los laboratorios que ellos solicitaron. Vemos la recuperación donde se encuentra con una albúmina disminuida, un beta aumentado y un pequeño pico, el cual finalmente con la identificación se determina que es policlonal, pues no presenta monoclonalidad, inmunoglobulinas normales, el seguimiento de la paciente continúa con anemia después de las transfusiones, pero digamos que no había por el momento caída, ¿cierto? Hepatotropos negativos, y acá tenemos pues, el extendido de la sangre periférica, donde describían angiocitosis 2 cruces, macrocitosis 2 cruces, microcitosis 2 cruces, hipocromía 2 cruces, colectomatofilia 1 cruz, peronocitos 1 cruz, ovalocitos 2 cruces, diamonocitos 1 cruz, y dacrocitos 1 cruz. Hematología lo revalora con los laboratorios, refieren que tiene una anemia de origen multifactorial, pero por lo que ya hemos comentado previamente, se solicitan una biopsia de médula ósea, un mielograma y una citometría de flujo. En el aspirado de médula ósea, ellos encontraron que era una muestra diluida con sangre periférica, que era hipocelular y que no observaban algunos células atípicas. En la citometría de flujo también nuevamente presentaba una dilución con sangre periférica, tenía una pequeña población de precursores de CD34 positivos con fenotipo normal, poblaciones mieloides maduras sin expresiones aberrantes, poblaciones linfoides reactivas y negativo como tal para un desorden proliferativo. Y estas son las biopsias que fueron proveídas por uno de los patólogos que revisó que revisó el caso de la paciente, donde vemos una matriz ósea, pues esto sería la matriz ósea, ¿cierto? Y este sería, digamos, el parénquima como tal de la médula. Se ve un parénquima hipocelular, ¿cierto? Donde se encuentran pues, aumentos de los sinusoides, ¿cierto? Y se ve algunos lugares donde se encuentra hemosiderina, que es como estas coloraciones café, ¿cierto? Donde habla pues, de que la paciente ha sido multitransfundida y que se ha aplicado hierro previamente. Y esto es pues un 20X, 40X, donde observamos acá pues, nuevamente la hemosiderina. Aquí vemos un megacariocito donde se encuentra pues, relativamente normal, ¿cierto? Donde no se encuentra pues, con síntesis de megacariocitos y algunas poblaciones de precursores eritroides, ¿cierto? Esta es la biopsia de reticulina con plata, donde podemos ver las fibras, ¿cierto? Estas fibras de reticulina que nos hacen o que hacen pensar al patólogo en una mielofibrosis, ¿cierto? Ellos lo clasifican como una fibrosis de grado 2 y posteriormente el ciclómico, donde se observa una fibrosis de colágeno. Entonces, la pregunta para hematología nos va a ayudar el doctor Sergio Londoño Tavares, fellow de hematología, y el doctor Putley Braulio también nos ayudará digamos, con mi caso. Y las preguntas son, ¿cuál es el papel de la biopsia de médula ósea de citopenias? ¿Cómo diferenciar una mielofibrosis primaria o secundaria, tanto en la clínica como en la biopsia de médula ósea? Y si habrían algunas diferencias en el tratamiento entre la mielofibrosis primaria y la mielofibrosis secundaria. Ya los doctores levantaron la mano para activarles el micrófono, por favor. Sí, Sergio.
Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, es una pregunta que puede ser un poco amplia, pero básicamente el mensaje respecto al estudio de la médula ósea es que recordemos, tiene dos componentes, el aspirado y la biopsia. Y en el aspirado podemos hacer una serie de estudios complementarios como la citometría o estudios moleculares que nos van a dar herramientas para el proceso de diagnóstico. El papel de la médula ósea en las citopenias, si bien es muy importante, hay que recordar que es una prueba complementaria. Todo paciente que tenga citopenias debe ser enfocado desde el principio, haciendo todo el análisis que hacemos día a día en la clínica, y el hecho de que el paciente tenga citopenia aislada, bicitopenia o pancitopenia no significa que de entrada debemos ir a la médula ósea, sino debemos hacer todo el ejercicio, pedir estudios complementarios, y en caso de no documentar una causa clara, en esos casos es cuando recurrimos a los estudios de médula ósea. Principalmente la indicación de médula ósea en citopenias estaría en el caso de las bicitopenias o de la pancitopenia, o en el caso de que uno tenga, por ejemplo, una trombocitopenia en la cual no ha podido adjudicar una causa, o se llega al diagnóstico de una trombocitopenia inmune que no responde con el tratamiento, que no responde adecuadamente con el tratamiento como es esperado. En esos casos se recurre a los estudios de médula ósea. Es decir, que muy probablemente los estudios de médula ósea van a ser como la última herramienta para llegar al diagnóstico, a menos de que se tenga ya un diagnóstico muy claro, una sospecha clínica muy evidente. De pronto las excepciones serían los pacientes en los cuales se sospechan leucemias agudas y que tienen pancitopenia, pero ahí lo que lo orienta a uno es la presencia de blastos. Entonces probablemente el escenario va a ser diferente. Y otro escenario que es muy importante para las citopenias y la médula ósea, que probablemente lo realicemos de entrada, es en los procesos de estadificación de una neoplasia hematológica ya documentada. Pero entonces básicamente el mensaje es eso, es un estudio que se deja probablemente como un estudio secundario, y el enfoque se debe hacer de forma completa y detallada. Respecto a la segunda pregunta, pasemos las diapositivas, por favor, Juan. Claro que sí. La siguiente. Eso. La siguiente. Entonces, no, esa está perfecta. Entonces, mielofibrosis primaria versus secundaria. Entonces, el doctor Jairo ya nos hizo una descripción muy detallada y muy completa al respecto. Recordemos que la mielofibrosis primaria es un proceso clonal de la línea mieloide, ¿cierto? Hace parte de las neoplasias mieloproliferativas crónicas. Y la célula involucrada en este proceso es el megacariocito, el cual, de acuerdo a las mutaciones que va a adquirir, va a obtener una ventaja replicativa que lo que le va a producir hiperplasia y cambios morfológicos, que son los que vamos a ver en los estudios de médula ósea. Estos megacariocitos van a liberar una serie de factores de crecimiento, lo que van a llevar a la formación anormal y proliferación no clonal de fibroblastos. Y esos fibroblastos son los que van a producir la fibrosis. Entonces es como la fisiopatología de la mielofibrosis primaria, y nos permite entender por qué es un proceso diferente a la secundaria, y por eso va a tener diferencias en la médula ósea, en el perfil genético, en algunos casos en la clínica. Entonces, esto va a llevar a pérdida funcional de la médula ósea y citopenias. Probablemente las citopenias en la fibrosis primaria y secundaria va a ser algo indistinto, que no le va a permitir a uno diferenciar entre la una y la otra. Pero las mutaciones van a estar presentes es en la mielofibrosis primaria, es decir, las que ya habló el doctor Jairo, JAK2, MPL y calreticulina, no se van a ver en los casos de fibrosis secundaria. Eso es algo que se debe tener en cuenta. Como él mencionó, hay una serie de enfermedades múltiples, desde neoplasias, enfermedades infecciosas autoinmunes, trastornos endocrinos, que pueden llevar a la fibrosis secundaria de la médula ósea, pero no van a estar acompañadas de estas mutaciones. En la médula ósea, el elemento clave, como ya lo mencionamos, es el megacariocito. Entonces, el megacariocito va a adquirir características muy particulares en los trastornos mieloproliferativos crónicos. Digamos, en la LMC los megacariocitos son muy pequeños o enanos. En la trombocitemia esencial se forman pseudoclústeres, pero agrupados laxos de los megacariocitos, y estos se van a ver grandes, hiperlobulados, en cuernos de alce. Mientras que en la mielofibrosis primaria van a ser megacariocitos hipercromáticos con núcleos irregulares, hipolobulados, y estos van a formar clústeres o se van a ver agrupados de forma muy estrecha. Esta imagen que vemos acá es un megacariocito normal, ¿cierto? Que es una célula muy grande, multilobulada,
Y lo que vemos ahí en la izquierda es un mielograma y en la derecha es cómo se ve esa conformación de los megacariocitos en la médula ósea. Eso es muy importante porque para hacer el diagnóstico de mielofibrosis primaria y secundaria se requiere el estudio de la biopsia, ¿cierto? Porque nos va a permitir evaluar los megacariocitos, su distribución y toda la parte estructural. El mielograma nos podría sugerir, según la morfología de los megacariocitos, una sospecha clínica, pero realmente donde se evalúa la celularidad, la arquitectura y la distribución de los megacariocitos va a ser en la médula ósea. Pasemos, por favor. Esto es una biopsia de un paciente con mielofibrosis primaria, donde vemos principalmente en la imagen de la derecha que son megacariocitos que tienen una morfología normal. Pueden ser hipolobulados, atípicos, y miren que están agrupados en clústeres, están pegados esos megacariocitos, son hallazgos típicos de mielofibrosis primaria. Estos hallazgos no se van a ver en los casos de secundaria, por eso el patólogo no describe cambios, y también Juan lo mencionó, en la morfología de esos megacariocitos, por lo tal en un contexto clínico adecuado se interpreta la biopsia y se concluye que son cambios de mielofibrosis secundaria. Pasemos a la siguiente. Entonces, básicamente nos orientaremos. El cuadro clínico, las mutaciones y la biopsia nos van a dar el diagnóstico, tal como vemos ahí. Ahí nos hablan de las características de las mutaciones. Es algo que probablemente la clínica del paciente nos va a orientar demasiado. Pasemos, por favor. Sí. Y la pregunta del tratamiento, como uno es un trastorno clonal y el otro no, pues el tratamiento va a ser completamente diferente. En la mielofibrosis primaria, digamos que las terapias que existen hoy en día pues realmente no son muy buenas. Lo que se hace es que se estratifica el riesgo del paciente y según el riesgo de fallecer o entre menor supervivencia tenga, a 5 o 10 años se ofrecen estrategias terapéuticas más agresivas como el trasplante de médula ósea. Pero en aquellos pacientes que tienen bajo riesgo se dan medidas de soporte, un manejo más sintomático que pueda disminuir el soporte transfusional y que puedan disminuir los síntomas relacionados con la esplenomegalia que puede ser masiva en estos pacientes, como el uso de inhibidores de JAK2, como el ruxolitinib, entre otros medicamentos. Son como algunas de las estrategias que se utilizan. Pero en el caso de la mielofibrosis secundaria, el manejo clave va a ser manejar la causa que lo llevó al paciente al desarrollo de esa fibrosis medular. Pasémosla, por favor. Como está descrito en enfermedades autoinmunes, el manejo de la enfermedad autoinmune lleva a una mejoría de la fibrosis medular. Por ejemplo, con el uso de agonistas del receptor de trombopoyetina, como PAC, la suspensión del medicamento puede hacer que se reviertan esos cambios de fibrosis medular. O como estos casos que están descritos en la literatura de hiperpara, pancitopenia, ostodistrofia renal, en los cuales los pacientes son llevados a cirugía y se empieza a ver mejorías de los recuentos celulares. Entonces lo que se debe hacer es manejar la causa secundaria que lleva al paciente a la fibrosis medular. Y en el caso de la primaria, pues el manejo específico. Eso sería más que todo. Bueno, doctor Sergio, muchas gracias. ¿Aló, se escucha bien? Sí. Bueno, hola, buenas tardes para todos. No, este caso fue un caso muy interesante porque en este caso se pudo hacer como todo el estudio diagnóstico de aquellos pacientes que tienen anemia persistente con requerimiento transfusional y que son refractarios a la terapia con análogos de eritropoyetina. Se enumeran múltiples causas, dentro de ellas pues las lesiones carenciales, las condiciones inflamatorias, ¿cierto? Si el paciente tiene un injerto renal, en el caso de esta paciente, pues ya se ha retirado el injerto renal del trasplante que se ha hecho en algún momento. Si los accesos vasculares para la hemodiálisis tienen de pronto cambios inflamatorios que esta paciente no tenía, la fístula arteriovenosa pues no tenía como alteraciones clínicas importantes que sugirieran algún proceso inflamatorio subyacente. Posteriormente pues miramos que las comorbilidades o las condiciones asociadas a la enfermedad renal crónica, en este caso el hiperparatiroidismo, estaba claramente fuera de control, una PTH demasiado alta, que era un factor que claramente predisponía a la resistencia a la EPO y que debía corregirse para poder facilitar el tratamiento con análogos de eritropoyetina. Sin embargo, esta paciente tenía otras cosas, otros elementos, unas citopenias que eran fluctuantes, leves,
y adicionalmente esplenomegalia. Sí, pero si uno revisa de pronto la imagen, podía ver, lastimosamente no se trajo la imagen, que tenía un componente congestivo muy prominente. Esa probablemente era un elemento categórico en términos de la hepatosplenomegalia que tenía esta paciente. También para facilitar como el proceso diagnóstico, porque quedarían diagnósticos diferenciales adicionales, ¿cierto? De pronto alguna enfermedad primaria en médula ósea o alguna enfermedad infiltrativa, se terminó haciendo el estudio de médula ósea que confirmó lo que se sospechaba, que era pues secundario al hiperparatiroidismo no controlado, y pues se demostró la mielofibrosis con las tinciones y las coloraciones especiales. Finalmente, pues hasta donde yo sé, la paciente se sometió a cirugía, y no sé el desenlace en qué irá, pero estoy esperando que venga la consulta. Muchas gracias. Profe Raúl, muchas gracias. Sí, tuve un problema con las imágenes. Ayer envié el video y ya no lo pude descargar, pero sí se veía, digamos que la vena clínica nuevamente engurgitada y aumentada de tamaño. Entonces, digamos que esa hacía parte de las causas también de las citopenias de la paciente. Entonces tenemos el concepto de hematología, ¿cierto? Que básicamente es una anemia secundaria a enfermedad renal crónica sin respuesta a análogos de eritropoyetina, y que eso era principalmente por el hiperparatiroidismo condicionado por la fibrosis medular, ¿cierto? Además, las otras citopenias relacionadas por el secuestro esplénico y a la afección medular descrita. Refieren que digamos que el manejo consistía básicamente en tratar el hiperparatiroidismo, y le hacen la pregunta a nefrología, solicitan la interconsulta para ver si ellos consideran que sería mejor manejo con inhibidores del receptor por ejemplo, con Calter, o con paratiroidectomía como tal, un agonista del receptor de calcio, ¿cierto? La nefrología, ¿cierto? Refiere que tiene un perfil clínico de hiperparatiroidismo secundario más terciario. Recomiendan que por la gravedad del cuadro se realice paratiroidectomía sobre el manejo médico y se realiza relación por cabeza y cuello. Entonces ya vamos a hablar digamos, el servicio de nefrología de la Universidad de Antioquia, por el doctor Simón Cano y el doctor Joaquín Rodelo. Y las preguntas que traigo al día de hoy son: ¿cuáles son los factores que predicen mala respuesta a ECO? ¿Y cuándo se recomendaría cirugía para hiperparatiroidismo secundario? Bueno, buenas tardes, Juanes, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. No sé, Juanes, si puedes pasar la diapositiva para responder estas dos preguntas. Lo primero es, ¿cuáles son los predictores para que un paciente responda a la EPO? Si puedes pasar de diapositiva. De esto hay mucha evidencia. Digamos que este estudio, que es un estudio del 2009, nos resume muy fácil más o menos cuáles son los factores que se han asociado a pacientes que sean resistentes a la eritropoyetina, ¿cierto? Miren que aquí son 38.000 pacientes y vamos a ver que esta tabla interpreta si el OR es menor de 1, es factor de riesgo para que el paciente sea resistente. Pacientes mujeres, como es esta paciente, pacientes afroamericanos, los pacientes que tengan otras enfermedades como VIH, cáncer, falla cardíaca, todos estos pacientes tienen factor de riesgo para ser resistentes a la eritropoyetina. Y digamos, un punto específico que aplica mucho para esta paciente, y es esa última que le subrayé, y es la PTH. Miren que por cada 100 picogramos por mililitros que incrementa la PTH, aumenta el riesgo de que los pacientes sean resistentes a la terapia con eritropoyetina. Y eso se ha confirmado en muchos estudios posteriormente. Si puedes pasar la diapositiva, ahí les traje, digamos, otros estudios. Este estudio, que es más reciente, del 2019, eran poblaciones italianas. Miren que aquí no solo me limité a pacientes con enfermedad renal crónica, sino que pacientes con cáncer. Si puedes pasar la diapositiva. Y lo que veíamos es que, digamos, se correlacionaban algunos factores, que estos también ya los mencionó el doctor Braulio. Por ejemplo, los pacientes que venían recibiendo hierro, eso es un factor protector. Ya sabemos que para que un paciente me responda a la eritropoyetina, yo primero tengo que reponerle los nutrientes, tengo que definir que mi paciente tenga buenos, adecuados niveles de ferritina y de transferrina para decir que mi paciente es resistente a la eritropoyetina. Y otro punto muy importante que también quiero resaltar
es ese último valor. Si bien ahí no les da estadísticamente significativo, vean que los parámetros inflamatorios como la PCR se pueden asociar a que los pacientes tengan más resistencia a la eritropoyetina. Si puedes pasar la diapositiva, por favor, Juanes. Sí, claro. Este es otro estudio en el cual también buscaban, digamos, en esta población japonesa, como los factores de riesgo para resistencia a la eritropoyetina. Esta primera tabla les está mostrando es factores en pacientes renales crónicos. Estos no son dependientes de diálisis, pero lo pudiésemos también aplicar parcialmente a pacientes de diálisis. ¿Qué factores de riesgo tienen para anemia? Miren que muchos de estos, por ejemplo, la presencia de enfermedad cardiovascular y cáncer se repiten con los estudios, porque previamente les he dicho, obviamente la tasa de filtración glomerular se va a asociar con la presencia de anemia, la albúmina, y aquí sí estadísticamente es significativo la PCR, pero miren nuevamente la PTH. Ya sabemos que esta paciente tenía una PTH más de 800 y probablemente por eso estamos sospechando que esta sea la causa de la resistencia de la eritropoyetina de la paciente. ¿Sí puedes pasar, por favor? Y específicamente con resistencia a la eritropoyetina vamos a ver que tanto la edad como ser mujer y la PTH se van a asociar no solo con anemia como mostrábamos en la gráfica anterior, sino que también se nos van a asociar a que el paciente vaya a desarrollar resistencia a esa eritropoyetina. Siguiente diapositiva. Y este estudio lo que me muestra es algo aún más interesante. Este estudio lo que querían ver era la resistencia de eritropoyetina en pacientes con hemodiálisis. Este es un mensaje que les quiero dar y es que la resistencia a eritropoyetina no es que un paciente sea resistente a la eritropoyetina el día de hoy y ya. Este estudio nos demuestra que esa eritropoyetina o esa respuesta a la eritropoyetina es variable. ¿Sí? Puedes pasar la diapositiva. Y estas grafiquitas nos lo muestran más bonito. Aquí dividían a los pacientes según los quintiles, según el índice de resistencia a la eritropoyetina. Eso es básicamente tomar la eritropoyetina que usa, dividirlo por la hemoglobina y multiplicarlo por el peso. ¿Qué veían ellos? Miren la gráfica de la izquierda que tomábamos los pacientes en el quintil quinto, o sea, el índice de resistencia más alto, y vamos a ver que a través del tiempo, miren que a los 12 meses solo el 44% de los pacientes seguían con ese quintil quinto, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que un paciente, a pesar de que hoy sea resistente a la eritropoyetina, eso puede cambiar. Y eso también lo vemos en la gráfica de la derecha, cómo se distribuían los quintiles y cómo iban cambiando y se van cambiando entre todos los grupos dependiendo del índice de resistencia a la eritropoyetina. ¿Qué vieron estos autores en este estudio? Que los quintiles más altos se asociaban a pacientes que tengan catéter. Entonces, primer mensaje, pacientes en hemodiálisis, sería ideal que los pacientes tuviesen un acceso tipo una fístula arteriovenosa más que un catéter. La sola presencia del catéter genera una respuesta inflamatoria. La PCR media de los pacientes con catéteres acá fue de 7, comparado con los que tenían una fístula arteriovenosa que fue de 3, y ya les dije que la inflamación es factor de riesgo para que los pacientes presenten resistencia a la eritropoyetina. La hipoalbuminemia, hospitalizaciones recientes y obviamente el déficit de hierro, pues se van a asociar a que los pacientes tengan índices de resistencia a la eritropoyetina más amplios. Entonces, ¿qué mensaje es de esto? Uno no puede decir simplemente mi paciente es resistente a la eritropoyetina, sino que tiene que buscar el por qué, y el por qué se buscó en esta paciente, y como les mostré en las diapositivas anteriores, probablemente el hiperparatiroidismo sea uno de los contribuyentes principales para que esta paciente sea resistente a la eritropoyetina, y se prosiguió como debía ser. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Y continuando ya con la otra pregunta, que es cuando está indicada en la paratiroidectomía, pues les quiero mencionar rápidamente algo de la fisiopatología de la enfermedad mineral ósea. En la primera filita van a ver que una filtración normal de 100 mililitros por minuto, teniendo en cuenta un fósforo de 4 miligramos por decilitro, usualmente se van a filtrar 5.700 miligramos al día, ¿cierto? A medida que yo voy perdiendo tasa de filtración glomerular, lo que voy a hacer para compensar esa disminución en la filtración de fósforo va a ser empezar a reabsorber menos fósforo, y eso lo hago a cuestas de ¿qué? De una disminución de cloto y un aumento del FGF23 que me va a generar disminución en la vitamina D activa y aumento de la PTH, ¿cierto? Y como ven en la gráfica, a medida que va progresando la enfermedad renal crónica, ese círculo vicioso se va a ir aumentando. Entonces,
El tratamiento del hiperpara no va a ser quirúrgico, sino que lo que tengo que hacer de manera farmacológica y no farmacológica es parar este ciclo en algún punto. En este caso, el ciclo lo puedo parar manejándole el fósforo al paciente, disminuyéndole la PTH, y la PTH la puedo manejar farmacológicamente, ya sea con análogos de la vitamina D o con calcimiméticos. Siguiente diapositiva. ¿Y esto por qué lo tengo que parar? Porque es que si yo dejo que esa paratiroides siga creciendo, pues miren que aquí en los dos circulitos de la derecha, lo que voy a hacer es que mi paciente va a disminuir el número de receptores de vitamina D y el número de receptores sensibles al calcio, y lo que va a tener es un paciente que esa paratiroides no voy a ser capaz de pararla farmacológicamente, y aquí vendría siendo el punto en el cual yo pudiese tomar esa decisión de operar a mi paciente. Hay algunos factores, digamos, como el volumen de la paratiroides mayor de 500 milímetros cúbicos o un diámetro mayor de 1 centímetro, que se me asociarían a que mi paciente ya está en esta parte, que tengo proliferación monoclonal y estoy generando digamos, esa hiperplasia nodular que va a hacer que mi paciente sea resistente a los medicamentos. Siguiente diapositiva. Y entonces, pues ya cuando mi paciente sé que no me va a responder al manejo farmacológico porque ya está pasando esto, o porque tiene complicaciones graves, pues esa sería la indicación de hacer la paratiroidectomía. Este articulito se lo muestra muy fácil. Pacientes, ¿en qué pacientes estaría indicados? Las guías CADIGO no son muy claras. Ellos dicen esa recomendación 2B que les pongo ahí arriba, que son los pacientes que no respondieron a la terapia médica, pero hay otras indicaciones. Digamos que en general los niveles persistentemente elevados de PTH refractarios al manejo médico, los puntos de corte cambian entre 800 y 1000, pero en general mayor de 800 que sean refractarios serían candidatos a paratiroidectomía. Lo mismo es esta última filita del primer cuadro, paciente que tengan complicaciones como una hiperfosfatemia que haya sido refractaria, pacientes con calcifilaxis, o este es el último punto que me aplicaría para la paciente, pacientes que tengan anemia que no tenga adecuada respuesta a la eritropoyetina. Estos pacientes serían los candidatos al manejo quirúrgico, como fue el caso de esta paciente. Y lo importante es esto de la derecha, que usted antes de eso debería verificar que el paciente fue adherente, y con respecto a la anemia, que sea luego de descartar otras causas, que yo creo que se hizo el estudio muy juicioso en esta paciente, se descartó sangrado, se descartó una enfermedad maligna hematológica, y pudiésemos decir que definitivamente el hiperpara fue el causante de la mielofibrosis, el causante de la anemia, por lo tanto tendría indicación quirúrgica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su colaboración. Bueno, entonces tenemos que fue valorada por cirugía de cabeza y cuello. Ellos solicitan o van a realizar la paratiroidectomía, solicitan un eco de tiroides y nasofibroncoscopia, los cuales fueron normales, y realizan en una segunda hospitalización la paratiroidectomía, pues muy cercana una de otra. Acá tenemos cómo fueron, digamos, los valores del calcio, de la hemoglobina y de la PTH. Vemos en la flecha azul en cada una de las gráficas donde se realizó la paratiroidectomía, ¿sí? Vemos entonces cómo disminuye la PTH, cómo la hemoglobina, digamos que se mantiene estable, y cómo el calcio después de la paratiroidectomía presenta una caída, presenta síndrome de hueso hambriento, que requiere monitorización en UCI y calcio IV, y posteriormente con la recuperación pues, el calcio, y ya con el calcio oral la paciente se logra dar de alta. Se hace biopsia de las biopsias de la paratiroidectomía que se realizó, donde se encuentra una hiperplasia paratiroidea en el tejido. Ya pues dando paso a la pequeña revisión, entonces tenemos que la respuesta disminuida de EPO, digamos que hay múltiples definiciones, desde que tengan pacientes más de 400 unidades por kilo por semana, o CSV, o 300 unidades por kilo semanal, que no haya un aumento de la hemoglobina de la base después del primer mes del tratamiento de manera adecuada según el peso. Cuando hablamos de darbopoetina, que sea por encima de 1.5 microgramos por kilogramo semana.
También hay otra definición, es que el primer mes con dosis por peso y que hayan aumentado en 2 ocasiones de más del 50% de la dosis y que no se tengan los valores adecuados, los valores que deseamos, ¿cierto? Tenemos la parte tan frecuente de tener una por respuesta a la EPO. Este es un estudio que se realizó entre el 2012 y el 2013 en unidades pues, de hemodiálisis y vieron a los pacientes, digamos que por tiempos en estos años, en estos, en estas subdivisiones, ¿cierto? Que simplemente representan son diferentes grupos de pacientes en diferentes tipos de tiempo. Y ellos encontraron, digamos, que tenían estas tres definiciones y siendo la definición 1 y 3, cuando juntaban la definición 1 y 3, era más laxa y cuando juntaban la definición 2 y 3, cuando eran, pues, digamos que se buscaban metas de hemoglobina más bajas, era un poco más estricta. Cuando se hacían, digamos que esta definición estricta, eran unos valores de aproximadamente un 5% a 7% de esa población en hemodiálisis y de los pacientes que tenían una definición más larga, era entre el 12 entre un 10 o un 12%. En este mismo estudio encontraron la diferencia importante de el valor de la población que se encontraba mayor en los pacientes que tenían y por respuesta a la EPO, ¿cierto? Y vemos que obviamente requerían pues, mayor cantidad de dosis, ¿cierto? Que las hemoglobinas eran más bajas y que generalmente requerían pues, manejo con hierro más frecuentemente. Y esto también es importante ya que en todos los grupos, tanto en el análisis ajustado como no ajustado, aumentaba la mortalidad. Entonces, ¿cómo definir o cómo a llegar pues, como a identificar cuál es la causa de esa hiporrespuesta? Entonces, debemos identificar primero la definición. Segundo, identificar si el paciente se encuentra con represión de hierro. Nos podemos identificar si hay anemia o si hay deficiencia de hierro que es total o si es simplemente funcional, hablando pues de la saturación. Tenemos una saturación disminuida con unas ferritinas normales, dependiendo si el paciente se encuentra en hemodiálisis o no. Y ya si nosotros reponemos el hierro y tenemos unas saturaciones mayores del 20%, y el paciente continúa con anemia, tenemos dos cosas, ¿cierto? Entonces, entre ellas se encuentran las pérdidas por sangrado intestinal o que el paciente tenga hemólisis por ningún otra causa. Si hay una diálisis inadecuada, entonces es importante que los pacientes manejen adecuados KTV. Dependiendo de la inflamación, entonces allí entran varias cosas. Entonces, eran de las cosas que mencionaba el doctor Simón y mencionaba también el doctor Bravo y Sergio, que era que el paciente tiene, por ejemplo, un injerto renal que ya es fallido, ¿cierto? Esto aumenta la inflamación. Los pacientes que tienen catéteres también aumentan la inflamación. Los pacientes que tienen ciclos arteriovenosos con inflamaciones crónicas, que por ejemplo se ha identificado en reportes de casos cuando hacen unas imágenes especiales con índigo, que identifican inflamaciones crónicas, por ejemplo, por estafilococo. Y hay por herencia al tratamiento, se ha descrito también los inhibidores del RAS como que aumentan la respuesta a la EPO. Los pacientes con hiperparatiroidismo, los pacientes con deficiencias nutricionales de vitaminas B y ya finalmente los pacientes que tienen alteraciones diferentes en la médula ósea, como las que mencionaba el doctor. Entonces aquí tenemos múltiples causas de inflamación, sean causas iatrogénicas, y todo esto pues, va a llevar a todas estas consecuencias, entre ellas la resistencia a la EPO. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Con una PCR, la PCR está aumentada, ¿cierto? Las ferritinas generalmente se encuentran aumentadas como nuestra paciente que tenía hiperferritinemia, y vamos a tener una transferrina disminuida, una TIBC disminuida. Y esto pues, va a llevar entonces, a identificar que nuestra paciente se encuentra con un estado inflamatorio crónico y que debemos de buscar cuál es la causa y tratarla, ¿cierto? Este es un estudio de retrospectiva de 43 pacientes, los cuales tenían post-trasplante fallido y comparaban con un grupo control en hemodiálisis que no han sido trasplantados. Vemos en estos pacientes con post-trasplante fallido como tenían hemoglobina más baja,
tenían dosis de hidroxapatita mayores, ferritinas también mayores, ¿cierto? Y PCR también aumentadas. Y en este grupo de pacientes post-trasplante le dieron nefrectomía en 29 pacientes, 14 de ellos no se realizó nefrectomía, y vemos cómo la hemoglobina mejoró, la dosis de ferritina disminuyó, y mejoraron también los factores, digamos, de inflamación. Entonces, básicamente, ese es el enfoque en esos pacientes con respuesta inmune. Identifique si hay resistencia productiva a hierro, mire que le están realizando una diálisis adecuada, busque infecciones o busque inflamación, ¿cierto? Identifique cómo está el metabolismo calcio-fósforo, las vitaminas B, trata el hiperparatiroidismo, y finalmente busque otras ayudas diagnósticas, llegado al caso, por ejemplo, en este caso, la biopsia de lado. Ya el doctor Kumon, pues, nos habló extensamente sobre la fisiopatología, tener en cuenta sobre el hiperparatiroidismo secundario y terciario, como inicialmente simplemente hay unos cambios que hacen que aumente la producción de PTH, sea el aumento del fósforo, sea el aumento del FGF23, la disminución del cloro, y que finalmente esto va a llevar a cambios en las glándulas paratiroides, donde va a haber disminución del receptor de calcio, disminución de los receptores de vitamina D, y finalmente va a llevar a nódulos activos que van a ser independientes, ¿cierto? Digamos que de manera grosa, pero esto no es preciso, generalmente en el hiperparatiroidismo terciario lo que vamos a encontrar es hipercalcemia con hiperfosfatemia, en ausencia pues, de calcium o ligadores de fósforo con calcio. Y en los pacientes con hiperparatiroidismo secundario vamos a encontrar normocalcemia con hiperfosfatemia. Y ahora, como hablamos de hiperparatiroidismo refractario, después de que utilizamos el manejo adecuado, ¿cierto? Donde inicialmente controlamos el fósforo, controlamos la vitamina D, damos análogos de vitamina D activa, o los calcimiméticos. Y no hay control pues, de esta PTH, si tenemos PTH elevadas que hablan por encima de 800 o que sean 9 veces por encima del valor normal, cuando vamos a hablar del hiperparatiroidismo refractario, y en general, el hiperparatiroidismo terciario. La paratiroidectomía básicamente es en los pacientes que adicional que tengan síntomas de hipercalcemia, hiperfosfatemia refractaria, miopatía, prurito o dolor óseo, calcifilaxis. Generalmente los pacientes tienen PTH por encima de 1000 o al menos por encima de 800, o menos de 800 uno debería evitar realizar la paratiroidectomía. Y teníamos una pregunta sobre la anemia refractaria a eso, que es donde vemos pues, vale la pena como agregar este factor dentro de los criterios quirúrgicos. Ahora hablando de la mielofibrosis primaria o secundaria, pues sabemos que la mielofibrosis primaria es una expansión clonal de células mieloides, simplemente de los megacariocitos, que van a producir múltiples factores y toxinas que van a llevar a que los fibroblastos generen, aumenten nuestra cantidad de reticulina que finalmente generen la fibrosis. En la mielofibrosis primaria, pues sabemos que hay principalmente la mutación principal es del JAK2, está el CAR y el MPL como tercera, y finalmente tenemos un porcentaje, un 10% que es tipo negativo. Tenemos aquí la fisiopatología donde hay estas mutaciones, además hay algunos cambios epigenéticos en estos otros genes, donde generalmente va a llevar a que estos megacarocitos generen cambios dismórficos, y lo que van a ver es que van a estar generalmente en clústeres con núcleos hipercromáticos dismórficos, va a haber una disminución de la expresión del GATA, y va a haber una producción de estos factores, de estas citoquinas que van a llevar a que los fibroblastos generen esta fibrosis con reticulina, y que además vamos a encontrar osteosclerosis, neangiogénesis, pues la fibrosis. Esto pues sería en una biopsia de un paciente con mielofibrosis, hay múltiples megacarocitos, pues, unos cerca de otros, con núcleos hipercromáticos, núcleos lobulados, dismórficos, y por ejemplo en esta fase en la que se hace esta biopsia de médula ósea se encuentra pues un aumento, digamos una médula que en este caso por el momento no se encuentra hipocelular, y vemos acá ya la fibrosis pues con la tensión de plata, donde se ven estas fibras de reticulina.
¿cierto? Las causas secundarias, como digo en documental, tenemos múltiples, tanto neoplásicas, infecciosas, tóxicas, autoinmunes y metabólicas, y teniendo en cuenta las metabólicas, el hiperparatiroidismo, sea primario o secundario. Ahora, ¿cómo causa el hiperparatiroidismo mielofibrosis? Entonces, primero, ¿cómo causa anemia? Entonces, tenemos una disminución de la producción del aire, ¿cierto? Hay inhibición de las unidades tomadoras de eritrocitos, y hay una disminución del ciclo de vida y un aumento del eritrocito dado por un aumento de la unidad capilar y una reducción de la agregabilidad plaquetaria. Además de eso, lleva a fibrosis medular, ya que también lleva a que este parénquima tenga mayor producción de estas citoquinas que promueven la fibrosis, ¿cierto? Entonces, en estos pacientes pueden o no haber megalia. Hay, digamos, unos reportes de casos donde no presentan megalias, pero también hay casos donde hay esplenomegalia, principalmente dadas por esta medular. En estos dos que se encuentran acá pues con este asterisco, uno es un paciente pediátrico, otro paciente adulto con esplenomegalia. Generalmente ausencia de leucoplastosis y en la biopsia, pues ausencia de distrofia y la hiperplasia megacaricítica. Obviamente hay ausencia de las mutaciones y que puede resolver con el tratamiento del hiperparatiroidismo. Tenemos acá entonces una de las series, digamos que de las primeras series que se realizaron. Esta fue realizada en el Max General Hospital entre el 62 y el 75. Eran pacientes con anemia sin causa clara, que además tienen hiperparatiroidismo primario. Fueron 17 pacientes. Vemos cómo cambia el hematocrito entre el aspecto inicial y posterior a la paratiroidectomía, y cómo en los pacientes que se les logró el seguimiento aumentó, y en 5 pacientes que se les realizó biopsia medular, todos presentaban fibrosis en diferente porcentaje. Ninguno de esos pacientes tenía esplenomegalia y ninguno tenía, al menos en la biopsia, hiperplasia, ni megacaricítica, ni distrofia. Este es un estudio en la cual quería identificar la relación de la respuesta al ECO con respecto al hiperparatiroidismo. Era cross-seccional de 8 pacientes en hemodiálisis con necesidad de. Fue dividido en pacientes que necesitaban menos de 100 unidades por kilo por dosis, o más de 100 unidades por kilo por dosis, y a algunos pacientes les tomaron biopsia de médula. Entonces tenemos los que tenían como buena respuesta, los que tenían como pobre respuesta, y vemos que en los que tenían pobre respuesta generalmente necesitaban mayor dosis de eritropoyetina. Además de eso, tenían hematocitos menores a los que tenían buena respuesta, y tenían una PTA mucho mayor, que pues la media era de 800, ¿cierto? Y cuando realizaron la biopsia de médula ósea, vemos entonces cómo en estos pacientes también había mayor fibrosis, ¿cierto? Está mayor fibrosis a comparación de los pacientes que tenían buena respuesta. Aquí la diferencia con las biopsias de médula ósea con fibrosis primaria, donde lo que se van a es principalmente los megacaricitos que son normales, ¿cierto? Y donde se van a encontrar no hay, básicamente pues, con esta alteración pues, de los megacaricitos, donde no hay distrofia ni hay, digamos que síntesis o uniones de los megacaricitos, ¿cierto? Aquí fueron estudios de 18 pacientes. En ellos le dieron seguimiento con biopsia a 5 de estos 18 pacientes posterior a la paratiroidectomía en hiperparatiroidismo secundario. Vemos como posterior a la paratiroidectomía la gran mayoría tuvo mejoría de su hematocrito, y como también posterior a la paratiroidectomía como hubo disminución de la fibrosis en la biopsia. Ahora, con respecto a los calcimiméticos, pues entonces este estudio, que era un estudio piloto, era un estudio francés, realizado en la ciudad de León. Eran 22 pacientes con PTH por encima de 800, dieron un seguimiento prospectivo por 6 meses, porque iba al inicio del Sinacalpe. Vemos acá entonces cómo la PTH yo en el transcurso del tiempo, obviamente con el uso del Sinacalcet, esto es metero y el metero, cómo el producto calcio-fósforo disminuyó y cómo la hemoglobina no cambió, ¿cierto? Ahora, teniendo en cuenta que esto
ellos identificaron el índice, pues el índice de eritropoyetina, pues la eritropoyetina dividida sobre la hemoglobina, y ellos encontraron de que las dosis en los pacientes que tuvieron un cambio de más de 400 microgramos por mililitro la PTA, que es esta franja azul, vemos como este índice no cambió, no aumentó y se mantuvo estable a comparación de los pacientes que tenían dosis o tenían PTAs que no cambiaron y que no hubo una disminución menor de 400, donde el índice se mantuvo pues, elevado y donde las dosis como tal de eritropoyetina tuvieron que mantenerse o aumentar. Es decir, este índice el IRE se puede mantener, incluso los recién que disminuyó, es bastante significativo, pero esto no se ve pues, también en las gráficas, pero esto depende de esa respuesta a la PTH con los calcimétricos. Entonces, para concluir, la paciente tenía múltiples casos de anemia, tenía como tal una causa relacionada a una inflamación crónica, ¿cierto? Dado por patología renal de base y pues, teniendo en cuenta que era una paciente con trasplante fallido, además el hiperestenismo dado por por su falla cardíaca derecha, hipertensión portal, hipertensión, pues, la hipertensión pulmonar, ¿cierto? Teniendo en cuenta además pues, el hiperparatiroidismo, no solo como por la parte de la fibrosis, sino teniendo en cuenta también esta alteración en la producción de la EPO y en el tiempo de vida de los eritrocitos y en el tiempo de vida de los precursores eritroides, y finalmente la fibrosis relacionada también con el mismo hiperparatiroidismo de manera secundaria. Entonces tenemos que tener en cuenta que estos pacientes, la resistencia a la eritropoyetina es frecuente, que generalmente cuando tenemos pacientes con esta resistencia es multifactorial, que debemos de buscar. Lo primero es la deficiencia funcional o total de hierro. No olvidar la inflamación en estos pacientes, en los pacientes fallidos que tengan infección crónica de fístulas o que tengan catéteres. Tener en cuenta el hiperparatiroidismo secundario o terciario como causa de anemia y mielofibrosis secundaria, y tener en cuenta que estos pacientes tienen reversibilidad con el tratamiento. Espero que les haya gustado, ponerle para preguntas y agradecerle también a todos los asistentes y a todos los doctores que me colaboraron tanto con la asesoría con el doctor Jairo como con el apoyo en las preguntas a las especialidades o especialidades.